Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4467-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo, en la acción constitucional promovida por Silvia Lucrecia Villalta Martínez en calidad de relatora del mecanismo de prevención de la tortura, otras penas crueles, inhumanas o degradantes, contra el Pleno de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En este amparo quedamos señaladas como actos reclamados las resoluciones contenidas en la acta de fecha 7 de julio de 2015, emitida por el Pleno de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que resuelve en su numeral cuarto, en la cual declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las resoluciones de fecha 23, 24 y 25 de junio de 2015, interpuesto por la postulante y que fue notificado el día 10 de julio de 2015, en la cual se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la República la remoción de su cargo y califican sus juicios de carácter delictivo, así como certificar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y B, en su numeral quinto, el Pleno de Relatores le ordena realizar sus solicitudes por escrito al Secretario Ejecutivo. El Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social constituyó el Tribunal de Amparo en su sentencia de primer grado de fecha 29 de septiembre de 2015 consideró: la acción constitucional de mérito debe acogerse ante parcialmente otorgando el amparo solicitado, aunque no en su totalidad en relación con las pretensiones de la postulante, en virtud a los siguientes razonamientos. Del recurso de reconsideración interpuesto por la relatora Silvia Lucrecia Villalta Martínez, del cual pretende que mediante la presente acción sea revocado, fue interpuesto en forma errónea, pues pretendía que se recontratara a la licenciada María Olimpia Cano Granados de Mérida, no obstante que ya su contrato venció, en virtud de haber sido contratada bajo el renglón 029, pasando por alto el hecho de que carecía de legitimidad para interponer el remedio procesal relacionado, pues no puede atribuir derecho de terceros, así como tampoco pretender mediante el citado recurso la reasignación presupuestaria para la contratación de personal para cada uno de los relatores, haciendo aplicación de lo preceptado por el artículo 79 del Reglamento de Personal de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo relacionado es enfático al preceptor la procedencia y quién debe plantearlo, por lo que la postulante de la presente acción carecía y carece de legitimación activa para interponer dicho recurso de acción constitucional respectivamente, máxime si se toma en consideración que la señora Silvia Lucrecia Villalta Martínez es miembro del Pleno de Relatores, quien es el competente para resolver el recurso entonces planteado. La señora María Olimpia Cano de Mérida, quien es la otra profesional por quien a través del recurso interpuesto la postulante abogó, debió haber interpuesto el correspondiente recurso de reconsideración y no como erróneamente lo hizo la postulante dentro del presente amparo, por lo que tampoco tiene legitimación activa para haber planteado la acción de amparo que ahora nos une. Debió a la licenciada postulante para pretender el otorgamiento de la protección constitucional invocada demostrar la existencia de un agravio personal indirecto, dado que la legitimación activa corresponde a quien tiene interés directo en el asunto que se litiga. Ahora bien, en cuanto a lo resuelto por el Pleno de Relatores con fecha 7 de julio de 2015,
En relación con el recurso de reconsideración interpuesto de forma escrita por la hora postulante, este tribunal considera que ha sido arbitrario e ilegal, tomando en consideración por una parte que, si bien es cierto, en sesión extraordinaria, como lo preceptúa la ley de la materia, fueron convocados los relatores para conocer principalmente el recurso de reconsideración interpuesto por la licenciada Silvia Lucrecia Villalta Martínez, tanto en forma oral como escrito. También es cierto que lo discutido, considerado y resuelto por parte de los relatores constituidos para tal efecto fue inaudita parte, pues consta en el citado instrumento que la licenciada ahora postulante dentro del presente proceso no estuvo presente, y no consta en ningún lado ni en ningún momento que haya sido previamente apercibida sobre los efectos legales que produciría su incomparecencia. Por lo que, tratándose de un asunto de esencial importante, era por demás importante su presencia para tener la oportunidad de ser escuchada, como finalmente no lo fue. Considerando este tribunal que a falta de apercibimiento debió reprogramarse dicha sesión, respetando así el derecho de legítima defensa, así como el debido proceso, derecho fundamental para cualquier ciudadano. Por otra parte, al manifestarse los señores del Pleno y resolver sobre el recurso interpuesto de forma escrita, además de resolverlo sin lugar, como efectos legales subsiguientes, consideraron prudente solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala que en forma inmediata procedan a su remoción del cargo y revocatoria del mandato como relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y por consiguiente destituyan sin formar artículo a la relatora Silvia Lucrecia Villalta Martínez. En este sentido, existe infracción al procedimiento en virtud de que, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo Administrativo de Pleno de Relatores 01-2015, luego de que el Pleno de Relatores en la sesión extraordinaria convocada escucha al relator a quien se le imputa la infracción cometida y determina hacerlo del conocimiento del Congreso de la República de Guatemala, pero a través de la Comisión de Derechos Humanos. Mientras que en el caso objeto de estudio y análisis, el Pleno de Relatores no solo está resolviendo remitir lo actuado directamente al organismo legislativo, pasando por alto a la Comisión de Derechos Humanos, sino que además determinan anticipadamente que la relatora postulante deba ser destituida, efecto que solo le compete al Congreso de la República de Guatemala, por lo que la relacionada resolución no puede surtir ningún efecto jurídico en contra de la postulante en el presente amparo, debiéndose otorgar la garantía constitucional pretendida, pero únicamente en lo resuelto por Pleno en el numeral 4, en el cual, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto en forma escrita, en el numeral 1 declaran sin lugar el recurso de mérito, considerando prudente solicitar su destitución, así como el contenido del numeral 4, en el cual asimismo, como consecuencia de lo anterior, ordenan su remisión al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Debe, en este sentido, ampararse a la postulante. No se ha observado la garantía constitucional contenida en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Y en el caso que nos ocupa, la relatora Silvia Lucrecia Villalta Martínez no tuvo, por lo que sea, la oportunidad de manifestarse y defenderse de los hechos relacionados en su contra, pues como ya se manifestó, no se le apercibió previamente de los efectos legales que produciría su incomparecencia. Incluso no obra en auto la notificación que para tal efecto se le hiciera, por lo que no se le puede afectar en sus derechos, en donde ella sí tiene interés personal en el asunto. Por otro lado, determina asimismo este tribunal, por las razones ampliamente expuestas, improcedente su pretensión en cuanto a que se otorgue el amparo solicitado en relación por lo resuelto por el Pleno contenidas en el punto 5, por no tener legitimidad activa tanto para la interposición del recurso interpuesto como para la acción constitucional que se resuelve. Para resolver como se hace, se le ha dado valor probatorio al acta extraordinaria de fecha 7 de julio del año en curso,
que contiene la totalidad de los hechos controvertidos y de los agravios que en su contra ha denunciado la postulante, misma que es suficiente para resolver en concordancia con la legislación aplicable y las presunciones legales y humanas que de todo lo actuado se han podido inferir. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga en forma parcial la acción constitucional de amparo promovida por Silvia Lucrecia Villalta Martínez en contra del Pleno de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Como consecuencia, sin validez y efecto legal, el contenido del punto cuarto del acta extraordinaria de fecha 7 de julio del año en curso, en el cual, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto en forma escrita, en el numeral 1, el Pleno declaró sin lugar el recurso de mérito, considerando prudente solicitar al Congreso de la República de Guatemala la destitución de la postulante, así como también el contenido del numeral 4 del citado instrumento, en el cual asimismo, como consecuencia de lo anterior, ordenan su remisión al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por lo que se deja en suspenso lo resuelto en dicha sesión extraordinaria, debiendo restablecerse los derechos laborales de la postulante, debiendo cesar los efectos legales producidos. Se deniega el amparo solicitado, el cual versa sobre el contenido del punto quinto del citado instrumento por las razones invocadas y normas legales relacionadas. No hay especial condena en costas, ni se impone multa al abogado de la amparista. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, autoridad denunciada y solicitante de la vista pública, Pleno de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, por medio del presidente Hilario Roderico Pineda Sánchez y del secretario ejecutivo y representante legal Marco Antonio Posadas Pichillar, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora Presidenta, señora Magistrada, señores magistrados, señor Secretario. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de mi persona como representante legal, hace uso de la palabra en esta vista pública a efecto de exponer ante ustedes, como máximo tribunal constitucional, las falencias, la arbitrariedad y la ilegalidad del juez quo al momento de haber dictado la sentencia de amparo de primer grado. Tal y como el señor secretario dio lectura a la parte conducente de dicha sentencia, la misma contempla categóricamente que la amparista, que es miembro de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en su calidad de funcionario público como relatora, no tenía legitimación o legitimidad para poder ejercer la acción constitucional de amparo. Es incoherente e incongruente los argumentos y consideraciones que el juez de primer grado haya efectuado en la sentencia. Toda vez, tal y como ustedes han escuchado, es lógico que si la amparista no tenía legitimación para instar el recurso de reconsideración en nombre de un tercero, tampoco tiene legitimación para poder instar la acción constitucional. Aparte de ello, la sentencia de primer grado establece con total claridad que la amparista no cumplió con expresar el agravio personal que le perjudicaba. Este aspecto es fundamental para poder accionar la acción constitucional de amparo. Pero aparte de ello, es necesario considerar como antecedente que para este efecto no cumplió con el principio de definitividad que la ley de amparo
exhibición personal y de constitucional, establece como requisito sine qua non en su artículo 10 y en su artículo 19. Es de conocimiento del Honorable Tribunal Constitucional porque existe jurisprudencia asentada en el hecho de que si el amparista o la amparista no cumple con ejercer los recursos ordinarios que están a su alcance para poder remediar la acción que le provoca un perjuicio, entonces es inviable la acción constitucional de amparo. Para el efecto, presento como argumento técnico y de antecedentes lo siguiente. El Pleno de Relatores se constituye por 5 profesionales que conforman la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. De conformidad con el artículo 26 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, todas las decisiones que se toman por ser un órgano colegiado son tomadas en consenso por disposición de la ley. De consecuencia, para el efecto, de conformidad con lo que establece dicha norma, el Pleno de Relatores, a través del presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, efectuó la convocatoria a todos los relatores, incluyendo a la relatora amparista. Se hizo llegar la convocatoria con el asunto previo a tratar en la sesión de fecha que en la sentencia se evoca. Esta fecha es 7 de julio del 2015. Sin embargo, siendo las 9 horas en la cual estaba programada la audiencia para discutir el punto específico de conocer el recurso de reconsideración que la amparista había interpuesto en favor de una persona ajena a su persona, es decir, un tercero, la relatora no se apersonó a la sala de sesiones. Consta en el acta de fecha 7 de julio del 2015 que por orden del presidente se hizo un compás de espera de más o menos 1 hora y a pesar de ello no se presentó. Esto denotó desinterés en la relatora por tratar el asunto que ella misma había originado, es decir, conocer el recurso de reconsideración a favor de la señora María Olimpia Cano Granados. Entonces, tenemos lo siguiente. En la tarde presenta una solicitud indicando de que no asistió por cuestiones personales. No es procedente entonces considerar que si el juez de primer grado está enunciando que para poder emitir su fallo tomó en consideración única y exclusivamente el acta de fecha 7 de julio del 2015 y en la misma consta que la amparista tuvo la oportunidad de defender su postura, su asunto y su alegato y no lo hizo, no amerita considerar por parte de ese juez de amparo que se haya dictado una decisión audita parte. Como expliqué, el Pleno de Relatores toma sus decisiones puntuales. Al momento de considerar y de dar lectura al recurso de reconsideración que había interpuesto la relatora, observó y determinó que existían frases, argumentos y hechos que eran inverosímiles, falaces, injuriosos y calumniosos. De conformidad con el artículo 298 del Código Procesal Penal, se establece como mandato legal que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio Público el conocimiento de un hecho delictivo que sea de su percepción. De igual manera, al momento en que se está valorando el recurso de reconsideración, se establece que los argumentos son ofensivos y atentan contra la honorabilidad y dignidad de los relatores del Pleno de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Como consecuencia, esto es una falta gravísima que el Acuerdo Administrativo 1-2015, que contiene el régimen disciplinario de sesiones del Pleno de Relatores y Mesa de Relatores, prohíbe. Y el mismo contempla en su artículo 9 que toda decisión dictada por los relatores debe ser con prudencia y respeto hacia las personas y esencialmente a los relatores. De consecuencia, se activó la norma inmediata
que la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establece. Es decir, el Pleno de Relatores jamás juzga, jamás enuncia algún juicio de valor que tenga que ser sancionado por ellos. Ellos no tienen la facultad de imponer sanción y por consiguiente ordenan que sea elevado al Congreso de la República de Guatemala el expediente mediante la certificación de lo conducente para que pueda ser la máxima autoridad la que se encargue de determinar mediante el procedimiento específico la viabilidad o no viabilidad de la disposición tomada por el Pleno de Relatores. Aunado a ello, el Pleno de Relatores estableció que de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la relatora Silvia Lucrecia Villalta Martínez, con la enunciación de sus argumentos, estaba faltando a los principios de probidad, de veracidad y de prudencia. Y por consiguiente, por mandato también legal, se ordena certificar lo conducente al Colegio de Abogados a su Tribunal de Honor. Esto, señores magistrados, son los antecedentes claros que tenemos para evidenciar que los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en ningún momento actuaron con arbitrariedad o ilegalidad, sino únicamente ejercieron las funciones que la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala establecen. Hago énfasis en que el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ningún funcionario es superior a la ley y que por consiguiente todos, incluyendo los funcionarios, deben respetar el mandato legal contenido. Y si estamos en el caso específico, deben los relatores cumplir con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sobre todo las directrices que por mandato legal el artículo 18 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establece y contempla claramente que es obligación de los relatores seguir estrictamente las disposiciones tomadas por ellos. Concluyendo entonces, señores magistrados, tenemos claro que la relatora Silvia Lucrecia Villalta Martínez abusó de un derecho y por consiguiente fue certificado lo conducente a las autoridades correspondientes. Para instar el amparo se encuentra utilizando un recurso de reconsideración que interpuso a favor de un tercero. Si estamos ante eso, tenemos que tener claro que la definitividad se encuadra al momento en que ella, al tener conocimiento, porque fue notificada el 10 de julio del 2015 de la decisión tomada por el Pleno de Relatores, podía activar los recursos o remedios procesales que tenía a su alcance en la vía ordinaria. Tenemos que tener en consideración que el artículo 79 del Reglamento de Personal de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura establece taxativamente que contra las decisiones tomadas por el Pleno de Relatores procede recurso de reconsideración. Y el artículo 86 de la citada ley establece que si existiese un caso de los cuales no están contemplados por la norma, el Pleno de Relatores debe conocer inmediatamente. Entonces, no existía definitividad y por consiguiente se incumple con este principio. La legitimación activa es por consiguiente enderezada en forma inadecuada, porque para poder tener derecho a presentar el amparo y contar con la legitimación, tenía que haber agotado las instancias. Pero por último, tenemos que tampoco señaló el agravio concreto y personal que le causa el perjuicio. La relatora está argumentando que el presupuesto de la oficina debe dividirse en 5 y que por consiguiente debe dársele a ella la parte proporcional del presupuesto que le ha sido asignado por el Estado de Guatemala. Esto es inaudito y no es permisible y sobre todo es ilegal. Por consiguiente, señores magistrados, termino diciendo que la sentencia de primer grado no es correcta, que la sentencia de primer grado establece con claridad que la amparista no tenía legitimación, no expresó el agravio y sobre todo que actuó erróneamente en su interposición. Por ello, es incoherente e incongruente que se le haya otorgado amparo parcial a la amparista. Y el Pleno de Relatores
de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, a través de mi persona, solicita que se acoja el recurso de apelación interpuesto y que como consecuencia se revoque la sentencia de primer grado, toda vez no se encuentra ajustada a derecho, y por ello se deniegue el amparo solicitado por la amparista Silvia Lucrecia Villalta Martínez y se le imponga la multa máxima al abogado auxiliante. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra la solicitante del amparo, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, en calidad de relatora del mecanismo de prevención de la tortura, otras penas crueles, inhumanas o degradantes, quien comparece con el patrocinio del abogado Byron Cruz Villagrán Villeda. Ambos pueden hacer uso de la palabra en un tiempo no mayor de 15 minutos. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, constituidos como Tribunal Constitucional. En este caso, en mi calidad de relatora, quiero adecuar a los siguientes argumentos. El recurso de amparo es procedente y la sentencia dictada por el juzgado 11º de primera instancia laboral, en virtud de que en mi calidad como relatora fui juramentada mediante el Congreso de la República, y el juramento pues está constado en el acuerdo número 10/2014, en el cual pues se me juramenta a mí con el mandato constitucional por ejercer mi cargo por un tiempo de 5 años. En el presente caso, consideramos que no es procedente acoger a la petición de la parte que lo interpone, en virtud de que el presente caso fue evidenciado el principio de legitimidad como primer punto, porque en mi calidad de relatora, la parte que lo recurre en este caso quiere hacer ver a los honorables magistrados que yo estoy interviniendo y estoy abogando por los derechos laborales de la licenciada María Olimpia Cano Granados de Mérida. Sin embargo, esto es incorrecto, en virtud de que mi petición concreta en la acción de amparo es que se otorgue no una cantidad de dinero dentro del presupuesto tal como lo argumentan, sino que se otorgue la oportunidad de poder contratar personas para que laboren en la asistencia del trabajo que se realiza como relatora, al igual que los demás relatores. Este derecho es vulnerado, violentado y restringido por el Pleno de Relatores, en virtud que cada uno de ellos cuenta con más de 2 asistentes, inclusive 3. En el presente caso, a mí solo se me asignó a una asistente. Se me asignó a un profesional del cual, por acciones realizadas por personal administrativo, la persona se vio obligada a renunciar, porque incluso le ofrecían poderle continuar el contrato del trabajo a cambio de unas denuncias que presentara en mi contra. Acciones que no fueron consentidas por la persona y optó por renunciar. Quiero indicar que para que este amparo procediera y para que yo como persona, como relatora, lo interpuse en virtud de la vulneración y agravios que he sido a partir y específicamente desde el mes de diciembre del 2014 hasta culminarlo en junio del 2015. Toda vez que dentro de las diferentes acciones realizadas por el Pleno de Relatores han incurrido ellos en acciones delictivas que, como bien lo corresponde hacer el Código Penal, al tener conocimiento la suscrita relatora por parte de los propios asistentes del personal de los demás relatores, acciones ilegales que atentan contra la violencia física y psicológica contra algunas asistentes, inclusive incurrieron en delitos de enriquecimiento ilícito, lo cual ya está denunciado ante el Ministerio Público. Entonces, al tener yo conocimiento de estos hechos y actuar de esa forma ante esas ilegalidades y velando ante todo por la transparencia y el debido cumplimiento de la ley,
han tomado diferentes acciones, siendo esta una de ellas. Como lo podrán notar, dentro de la acción de amparo que se interpuso, yo únicamente reclamé que se me enmendaran y las restricciones a mis derechos que han sido específicos, el derecho de igualdad, el derecho de defensa y del debido proceso. En ningún momento del amparo yo solicité que se les certificara lo conducente a algunos de los profesionales que conforman el Pleno. Hoy en ningún momento yo he solicitado que se les condene en el pago de costas procesales, mucho menos en el máximo pago de una procesal que conlleva estas acciones interpuestas. En cuanto a la legitimización, pues lo que yo persigo como pretensión dentro del amparo es que se adecue al presupuesto de la oficina, no a mí, porque en ningún momento yo he pedido dinero para mí, personal que elabore para realizar proyectos, proyecciones, trabajos, visitas e informes y demás quehaceres que hay que hacer dentro del mandato. La segunda petición que se solicitó es que, derivado de las reclamaciones o solicitudes que se hacen por medio del recurso de reconsideración planteado, ellos indican que certificarán al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios para que ya no solo en mi calidad de relatora, sino que en mi calidad de profesional se me sancione a mí, vedando con esto pues mis derechos laborales, no tomando en consideración, primero, que soy una profesional igual que ellos; segundo, que soy madre y padre de familia, del cual dependen no solo mis hijos, sino también mis padres. Vulneración que ellos, y es de hacer notar que dentro de las personas que conforman el Pleno existen exmagistrados de los diferentes órganos estatales de justicia y exjueces, y ellos, siendo esa calidad de profesionales y teniendo ese amplio conocimiento del derecho, no optan por aplicar dentro del mismo mecanismo acciones que conlleven a una convivencia social en armonía, sino que optan por la violencia legal, porque al actuar no solo y solicitar mi destitución a la Comisión Permanente y Junta Directiva, que no es el mecanismo adecuado según la ley del mecanismo de prevención de la tortura, porque corresponde a la Comisión de Derechos Humanos tener conocimiento de esto, la cual ya ellos también han invocado. Ellos indican que se me destituya, que se me vede mi derecho como profesional, como abogada, y por de último, ¿verdad?, que no se me asigne personal para desempeñar mi mandato como relatora. Acciones que pues se ven vulneradas al derecho de igualdad, a diferencia de ellos que sí cuentan con 2 o 3 asesores cada uno para poder realizar las diferentes acciones que se realizan dentro del mecanismo. En cuanto al principio de definitividad, es improcedente la solicitud planteada porque el principio de definitividad sí fue agotado, en virtud de que inclusive el acta de fecha 23, 24 y 25 de junio es por medio de la cual a mí se me niega la asistencia de personal, incluyendo que en el acta indica que a las profesionales, porque fueron una abogada y una administradora con maestrías, inclusive en derechos humanos y en administración de recursos, para ayudar en los proyectos y trabajo que se elabora dentro del mecanismo propuestas, indica claramente en el acta que ellas no son capaces de desempeñar ninguna función dentro del mecanismo, siendo las personas teniendo su capacidad volitiva y física para poder desempeñar cualquier función. Adicionado a eso, se ve altamente vulnerado la dignidad como persona, pues en la página 7 del acta 7 de julio del 2015, de la cual obra en autos, es de hacer una lectura concreta, porque en el acta incluso el Pleno de Relatores indica que yo me encuentro en estado de interdicción. Entonces son acciones que denigran a toda persona en su dignidad y en su calidad como relatoras, y si esos son los principios de derechos humanos que han de aplicarse internamente, pues los principios fundamentales como persona es el derecho a la dignidad,
y el estado de indecisión únicamente puede ser declarado por un juez. Acciones por las cuales se han venido violentando y realizando de forma reiterada públicamente, porque inclusive comentarles que dentro de las acciones realizadas tuve la oportunidad de asistir a un congreso de Honduras y se dieron a la tarea de mandar un correo a la República de Honduras, y eso consta también dentro de las actuaciones en las cuales indican que no se me reconozca a mí como relatora de derechos humanos, porque no tengo esa calidad. Y esas acciones vulneran no solo a mi persona, sino contra el mismo mecanismo a nivel internacional y nacional. Esto ha sido acciones de diferente tipo que tienen conocimiento el Ministerio Público. En comentarles, incluso hace aproximadamente un mes, hasta fui víctima de un atentado de arma de fuego, acción que también está siendo investigada por las autoridades del Ministerio Público. Dentro de todas estas acciones planteadas, pues ya que se había planteado recurso de reconsideración, el cual fue no solo, bueno, ellos lo enfatizaron y lo denegaron, pero no solo les bastó denegar, porque hubiera sido únicamente denegar un recurso y hasta ahí hubiera quedado el asunto, sino que se dieron a las acciones de solicitar mi destitución y de solicitar mi sanción ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados Notarios, vulnerando con esto varios derechos adquiridos ya. Dentro de esas circunstancias, pues como antecedentes, comentarle estos agravios que han sido vulnerados dentro del mismo mecanismo, que es penoso pues poderlos ampliar un tanto más, y comentarles dentro de las peticiones que se hicieron fue únicamente que los derechos restringidos y violentados se pudieran apegar a derecho, lo cual pues está dictado dentro de la sentencia del Tribunal de Primer Grado, y la cual pues como relatora del mecanismo de prevención de la tortura y defensora de derechos humanos considero que si nosotros no defendemos nuestros mismos derechos, ¿cómo vamos a poder defender los derechos de los demás? Teniendo en cuenta que todas nuestras actuaciones tienen que estar apegadas a derecho y únicamente no podemos violentar más allá de lo que tendría que realizarse, que es la defensa y el debido proceso dentro de un proceso penal, institucional o de amparo y de defensa de los derechos humanos, por lo cual yo como postulante del amparo solicito que se declare con lugar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el presente caso, que contiene la sentencia por la cual pues, se devuelven y a su estado anterior y no violentados los derechos laborales por mi persona ya implicados. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio… ¿El abogado va a hacer uso de la palabra aún? Perdón, por favor. Tiene 3 minutos, abogado. Honorables magistrados, demás partes en esta sala de audiencias. En calidad de abogado de la postulante Silvia Lucrecia Villalta Martínez, quiero hacer mención brevemente en relación al principio de igualdad, el cual ha sido violentado en el presente caso. Derivado de esto se presenta la acción constitucional de amparo, toda vez que la licenciada Silvia Lucrecia Villalta Martínez, en su calidad de relatora de la Oficina de Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, ella, al verse limitada por no tener el personal suficiente para poder llevar a cabo sus diversas actividades como relatora que por mandato legal le está establecido, se ha visto imposibilitada para poder llevar a cabo sus funciones, toda vez que el Pleno de Magistrados, Pleno de comisionados de la Oficina del Mecanismo de Prevención de Trata de Personas le ha limitado el ejercicio de sus funciones. Al verle limitado de no asignarle el personal correspondiente, que se le vence el contrato a una profesional y ya no le renovan su contrato, ella acciona en defensa de los intereses que está velando por los derechos humanos de las personas privadas de libertad e interpone el recurso de reconsideración, el cual es declarado sin lugar por el Pleno de Magistrados y consecuentemente a ellos
ordenan certificar lo conducente al Ministerio Público, Congreso de la República y el Colegio de Abogados, vulnerando así el derecho de igualdad y el debido proceso, toda vez que no le dieron la oportunidad de que ella se pudiera pronunciar. Derivado a ello de la violabilidad del principio de igualdad y del debido proceso, pues se interpone la acción constitucional de amparo, la cual el Juzgado 11º de Previsión Social y de Trabajo declara con lugar de forma parcial dicho amparo. Honorables magistrados, pues esta representación solicita se declare sin lugar la petición, el recurso de apelación interpuesto por el presidente de relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la sentencia de amparo dictada con fecha 29 de septiembre del año 2015 en el Juzgado 11º de Trabajo y Previsión Social. Consecuentemente, se confirme la sentencia avenida en grado y se garantiza el derecho de igualdad, el debido proceso, el derecho de trabajo de la relatora, la licenciada Silvia Lucrecia Villalta Martínez. Solamente, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Lucrecia de María Vázquez Casasola. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados. Esta Fiscalía difiere parcialmente de la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2015, toda vez que considera que el Pleno de Relatores de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura ha actuado dentro de las facultades que establece el artículo 23 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otras penas o tratos degradantes, inhumanos y crueles, el cual establece que cuando se considere que se incurre en una causal de remoción del cargo de los relatores, debe de resolverse conforme el reglamento ante el Congreso de la República. Así también, la decisión adoptada de presentar queja ante el Tribunal de Honor se encuentra fundamentada en el artículo 16 del Código de Ética, 17 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y 23 de los Estatutos del Colegio de Abogados, el cual le faculta a cualquier colegiado que cuando se considere que se ha cometido falta a la ética profesional de cualquiera de sus agremiados, pues debe de hacerlo de conocimiento del colegio. Es así que esta Fiscalía considera que no existe agravio que reparar en esta acción constitucional, toda vez que es en estos procedimientos en donde tiene oportunidad la amparista de ejercer su derecho de defensa, por lo cual se solicita que sea declarado con lugar el recurso de apelación presentado, se revoque la sentencia impugnada en los numerales 1 y 2 y en consecuencia sea denegado el amparo promovido únicamente. Se clausura la presente audiencia.